Dice mis hermanos, ahora retomamos nuestra clase de la hermenéutica y estamos estudiando el segundo nivel, ¿cierto? Hemos visto el contexto inmediato y ahora estamos en el contexto literario. El contexto literario. ¿Faltan algunos? Pero ya vamos avanzando. Y en esta sección hemos hablado de dos cosas principales. Hemos hablado de la naturaleza de la Biblia como literatura. Y en eso vimos varias partes de la literatura, de su variedad de género o estilo. Hablamos de diseño, arte. Hablamos de una experiencia concreta que nos entra e introduce en la historia o en el poema para experimentarlo y ser afectados por él. De ahí hablamos de una manera un poco más técnica y práctica de cómo hacen eso, cuáles son algunas de las técnicas, herramientas que están al alcance del autor para diseñar, para de manera artística diseñar y desarrollar su libro. Entonces, parte de lo que quisimos ver es la variedad de estilos. Y queremos ahora empezar ese estudio de géneros. Vamos a géneros o estilos literarios. Y queremos estudiar dos principalmente. Vamos a dejar, hay muchos otros, ley, profecía, epístola, literatura sapiencial. Vamos a dejar ellos para la sección en que hablamos de esas partes del canon en nuestra clase del Antiguo y Nuevo Testamento, para no cargar tanto esa clase de la hermenéutica. Pero vamos a ver dos principales, la narrativa histórica y la poesía, que son las dos más grandes y más extensas en el Antiguo y Nuevo Testamento. En primer lugar, hablemos de esa narrativa histórica. El género de narrativa es muy importante, quizás uno puede decir el más importante si tomamos en cuenta su proporción. Porque alrededor del 60%, quizás 2/3 de la Biblia es narrativa. La narrativa histórica es una historia o es un relato de un evento. Ese género generalmente usa el lenguaje normal y no siempre es tan artístico o estilístico como la poesía. Este género se ve en el Pentateuco, los libros históricos, los evangelios, junto con hechos, aunque puede tener cierta variación. Lo reconocemos por su lenguaje diario, su contenido, y lo interpretamos como una historia, en la mayoría de los casos como un evento que sucedió en la historia real. En esta clase queremos considerar la naturaleza de la narrativa bíblica, algunas de las técnicas distintivas y algunas reglas importantes para su interpretación. El estudio de la narrativa ha sido una parte importante de la historia de la hermenéutica, pero ha vuelto a su importancia en los últimos años, especialmente a través de hombres como Robert Alter y otros que han hablado del arte de la narrativa. En el tiempo del criticismo bíblico, en su auge, se descuidó mucho el estudio de la narrativa, porque simplemente era una colección sin mucha intención, sin mucho propósito, simplemente la meta era registrar algunos detalles, de preservar algunas fuentes antiguas. Pero nuevos estudios están mostrando, tanto en el estudio literario como ese de Alter, el estructuralismo, también como en el análisis de discurso, están notando cómo hay un verdadero diseño en cómo las narrativas e historias de la Biblia se presentan. Que hay arte aquí, hay un diseño, hay un propósito, una intención que está guiando los detalles, el orden, la estructura, que a veces antes veían Génesis 1 y Génesis 2 y decían, ok, había dos fuentes distintas que daban dos reportes distintos sobre la creación y sin saber cómo tratarlos, los puso juntos. Pero eso quita mucho la intencionalidad, el diseño, el propósito, las conexiones, cuando solo lo presentamos de esa manera. Pensemos ahora de la naturaleza de la narrativa histórica. Debemos entender correctamente su naturaleza.
y entender que aunque nosotros tenemos narrativa y hay muchas cosas en común, la narrativa bíblica tiene ciertas cosas distintivas. Peter Vogt define una narrativa de esa manera. Una narración, o una narrativa, perdón, es un registro selectivo de una serie de acontecimientos que utiliza convenciones compartidas para transmitir de forma atractiva la intención comunicativa del autor. John Selhammer también da esa definición útil, muy parecida. La narrativa histórica es la representación de acontecimientos pasados con fines didácticos. Aunque una poesía puede enfocarse en un solo evento, una experiencia interna del autor o quizá un concepto teológico, la narrativa normalmente tiene una colección de escenas o episodios que relatan varios eventos que forman parte de una historia más grande. Usando esa definición de Vogt, podemos señalar algunos aspectos importantes de la narrativa bíblica. En primer lugar, la narrativa, tanto bíblica como en cualquier otro lugar, es selectiva. Una narrativa tiene que ser selectiva. Ningún autor puede ser exhaustivo en todos los detalles de una historia. Quizás han escuchado historias de personas que son así, ¿cierto? Mi madre es así. No es muy buena en contar historias, porque es difícil para ella discernir entre los detalles pertinentes y los que no son tan importantes. Y cuando agregamos tantos detalles, a veces uno se pierde en los detalles y pierde el punto de la historia, o se aburre y pierde la atención. Entonces, hay arte en cómo escogen los detalles, en los detalles. Tienen que escoger detalles, entonces lo hacen con intencionalidad. Stelhammer dice, ninguna narrativa histórica es un relato completo de todo lo ocurrido en un determinado acontecimiento o serie de acontecimientos. El autor debe seleccionar aquellos acontecimientos que relaten con mayor eficacia no solo lo ocurrido, sino también el sentido y significado de lo ocurrido. Podemos formular así una descripción práctica de ese principio de selección. El autor selecciona y ordena aquellos rasgos de un acontecimiento histórico que más característicamente retraten el significado del acontecimiento tal y como él lo concibe. Muchas veces los autores hacen esto de manera explícita, lo hacen explícito. Mira, yo tuve que escoger. ¿Dónde hay un texto que hace eso? Sí, Lucas, o también pude haber escrito mucho más. Juan, ¿cierto? Juan 20 y 21. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Está simplemente diciendo, mi narrativa es selectiva y con propósito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Eso es exactamente lo que estamos diciendo. Lo que Juan hace explícito aquí en 20, 30, 31 es la realidad de todas las narrativas en la Biblia. También dice, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Entonces, en un sentido está diciendo lo mismo que yo acabo de decir. Para ser exhaustivo sería imposible. Y eso es lo que Juan está diciendo. Incluso cuando nosotros comparamos, digo eso, pero es aún más importante entender que incluso cuando nosotros comparamos nuestra forma de narrativa y la forma bíblica de la narrativa, nuestra forma es aún más detallista que la forma bíblica. Es decir, la Biblia tiende a ser aún más conservadora en su uso de detalles que nosotros en nuestras historias. La literatura occidental tiene una tendencia de tratar de dar más detalle, de un poco más de profundidad en cuanto a la psicología de un personaje o su trasfondo personal. Tratamos de tener un poco más de detalle sobre esas cosas. Cuando la Biblia realmente no hace eso mucho. Algunos personajes sí tenemos un personaje bien desarrollado, pero no siempre, sino hay detalles con habilidad, con arte, como un cuchillo, alguien haciendo una estatua, que tiene su cincel, su martillo, tan cuidadosamente, escogiendo los detalles, los toques de qué omitir, qué incluir para pintar su cuadro o hacer su estatua.
La Biblia sí da gran detalle de trasfondo, pero normalmente da justo lo necesario para comunicar el punto. Como Bock dice, debemos tener en cuenta que las narraciones son un registro selectivo de los acontecimientos. Es decir, en las narraciones bíblicas no se recoge todo lo que sucedió. Más bien, los autores eligieron incluir aquellas cosas que ayudarían a comunicar lo que querían que el lector entendiera. Debido a eso, la narrativa de la Biblia requiere lo que hemos propuesto como la base y la esencia del deber hermenéutico, la meditación. Debemos meditar en el texto pensando, ok, ¿por qué esos detalles? Yo sé que tuvo que escoger. Entonces, ¿por qué escogió esos detalles? ¿Qué rol tienen? ¿Por qué? ¿Por qué incluso en este orden? Tuvo que poner la historia en un cierto orden. ¿Por qué? No siempre es simplemente por cronología. Eso sería una posibilidad y a veces es así, pero no siempre es simplemente por eso. Entonces, pensemos, meditemos, hagamos buenas preguntas del texto. Selhammer dice que hay dos cosas que siempre están en juego en una narrativa, que son importantes para entender. De hecho, voy a hablar de eso luego. Eso nos lleva a la consideración de la pregunta que Robert Alter hace en su libro. ¿Qué rol desempeña el arte literario en el formar la narrativa bíblica? Él responde a esa pregunta de esa manera. Un rol crucial, argumentaré, finamente modulado en momento, determinando en la mayoría de los casos la minúscula elección de las palabras o los detalles reportados, el lugar de la narración, los pequeños movimientos de diálogo y toda una red de interconexiones ramificadas en el texto. Se está diciendo que hay mucho arte en la narrativa de la Biblia. Toda la Biblia, no solamente la poesía es arte, la narrativa también es arte. No es simplemente una crónica, un registro de detalles. Pues hay que recordar esto en el futuro. Entonces simplemente aseguremos su registro para el futuro. Nunca es eso su propósito. Siempre hay un propósito, un arte, un diseño en el registro. Por esta razón, el entender la naturaleza literaria de la narrativa bíblica es muy importante. Fueron escritos por autores con un propósito y parte de su propósito es comunicado en el diseño, el arte y la selectividad. Por eso, Selhammer dice, la sensibilidad hacia las técnicas literarias del autor contribuye en gran medida a dilucidar su propósito al escribir el libro. Eso nos lleva a un segundo detalle. Las narrativas tienen un propósito. Debido a la naturaleza selectiva de la narrativa, la Biblia no incluye cosas superfluas. Aunque lo más superfluo que parezca, no lo es. Nunca es simplemente para registrarlo. Incluso lo que puede aparecer como un mero registro de eventos normalmente sirve un propósito en el contexto teológico de la Biblia para mostrar la fidelidad de Dios, el cumplimiento de su promesa, la continuación de su plan o una variedad de otras cosas. Las narrativas pueden tener propósitos morales para mostrar un buen carácter y el malo, y poder llevar a los lectores a imitar un buen carácter o evitar un mal carácter. Las narrativas pueden tener propósitos existenciales que formen nuestra identidad, formen nuestra cosmovisión. Por ejemplo, parece algo así en Génesis. Una narrativa que no es tanto una, pues Génesis 3 sí, pero Génesis 1 no es tanto una historia de morales, de cómo ser una buena persona, pero es uno que forma cómo me veo a mí mismo, cómo veo mi propósito aquí en esta tierra, cómo veo el mundo a mi alrededor, cómo veo a Dios. Es formado por esa historia, ¿cierto? La Biblia también está llena de historias que proveen la manera en que la comunidad y el lector deben ver el mundo. Las historias de la creación, el establecimiento de los varios pactos, el éxodo, y para el cristiano más radicalmente, la obra de Cristo, ¿cierto? El Evangelio. Son historias que definen nuestra identidad y nuestra manera de percibir el mundo. Otro detalle importante de las narrativas bíblicas es que son representaciones
del mundo. Eso es parte de su naturaleza selectiva. Eso requiere que hagamos dos puntos importantes. Una narrativa no es lo mismo que experimentar el evento, pero no es por eso menor a la experiencia del evento. Es una representación en palabras de un evento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues, ya estás llegando al punto, ¿cierto? Esto es una pizarra con marcador. Nada más. Con tinta de marcar. Sí. Pero es algo que representa una persona. Es una representación de una persona. Pero en sí no es la persona, ¿cierto? Cuando digo perro, es sonidos saliendo de mi boca. Pero es una representación de algo que evoca en la mente del que escucha una imagen de un animal que tiene cola, que le gusta buscar el palito y comer tocino. Comer su Biblia. Sí. Por esto, el autor de la narrativa construye un mundo de narrativa. La narrativa es un nuevo mundo. Es un mundo no alejado del mundo verdadero. Es un mundo representativo del mundo verdadero. Quiere que veamos, pensemos, experimentemos el mundo de esos eventos. Ese mundo de narrativa no es igual al mundo real. Sí tiene cierta conexión. Y eso es importante mantener debido a la naturaleza histórica de esas narrativas. Ese mundo de narrativa, el texto ayuda a poder no solamente contar una historia, sino también puede explicar la historia o proveer un lente, un punto de vista por el cual el lector debe percibir un evento. Entonces, es algo un poco, de hecho, a veces mejor que el evento mismo. ¿Cómo puede haber varias perspectivas sobre la realidad? Todos podemos tener varias maneras de ver el mundo. También una narrativa representa una representación del mundo. Aunque estamos en el mismo mundo, quizás no lo vemos de la misma manera. Yo puedo contar y describir algo de mi perspectiva y tú de otra. Pero no necesariamente por eso uno es verdadero y uno es falso, sino es del punto de vista. Por ejemplo, vemos esa idea en los evangelios. Los personajes en los evangelios, por lo general, perdieron el sentido y propósito de la muerte de Cristo. ¿Cuántos de ellos entendieron lo que sucedía? Los judíos pensaban que era la muestra de la falsedad de las afirmaciones de Jesús, muy en contra de lo que realmente significaba. Entonces, no todo punto de vista es correcto. Aquí vemos un punto de vista que no es correcto. El punto de vista de los judíos sobre lo que sucedió en Cristo no es correcto. No es su descalificación. De hecho, es su cumplimiento. La narrativa del Evangelio, también los discípulos se quedaron confundidos, tristes, porque no entendían lo que sucedía en ese evento. Pero la narrativa del Evangelio nos ayuda, provee una perspectiva verdadera del evento, que de hecho nos ayuda a ver la verdad de la realidad de una manera más clara que lo que las personas que experimentaron el evento pudieron entender. ¿Ven eso? ¿Cómo eso sucede? Nos ayuda a entender las historias mejor, porque ahora podemos verlas de una perspectiva más amplia, quizás una perspectiva teológica, que ve esos eventos no solamente como lo que sucede en el mundo, sino también la actividad divina. Esa es una parte muy importante, porque nuestros ojos pueden perder de vista muchas cosas que vemos en nuestro mundo. Si no percibimos y pensamos a través de los lentes bíblicos de la providencia, podemos tener una representación del mundo que no sea completa, que no vemos la mano de Dios en el mundo. ¿Cuántas veces hemos experimentado algo y no lo vemos de esa manera? Quizás nosotros como calvinistas sí lo pensamos en esos términos, pero incluso hay ciertos detalles que quizás no consideramos como Dios está guiando aquí. Esa es parte del decreto y providencia del Señor.
Por lo tanto, aunque debemos siempre mantener en cuenta la realidad de que estamos entrando en un mundo pintado por el autor, eso no nos aleja de la realidad de que sea una representación posible y factual de la realidad, de hecho. Selhammer dice que hay siempre dos cosas que están en juego en una narrativa: el evento mismo que se relata y la perspectiva, punto de vista que el autor o narrador quiere dar sobre ese evento. Este doble aspecto de la narración histórica significa que no solo hay que fijarse en el desarrollo del acontecimiento en su marco histórico, sino también en el propósito y la intención del autor al relatar el suceso. Entonces, eso es algo muy importante porque muchos se enfocan en cosas como la arqueología. Y su meta es saltar el texto y llegar al evento en la historia. Eso tiene su rol, ¿cierto? En cosas como la apologética, en otros momentos. Y a veces ese contexto histórico, cultural, geográfico, nos puede ayudar a pintar bien el mundo que el autor tiene en cuenta cuando está relatando su historia. Entonces, eso no es algo completamente despreciable. Pero nosotros solo tenemos acceso a esos eventos a través del relato del autor. Y nosotros debemos entender nuestra meta, como entender lo que el texto dice acerca del evento. Y no algo independiente de la Biblia, que derivamos de la ciencia, la historiografía o la arqueología. Eso es otro estudio importante y legítimo. Pero el estudio de la hermenéutica es entender el texto. Cómo el texto representa ese evento. Cómo el texto lo representa. Verdadero, de manera histórica, verdadera. Pero entender que está representándolo desde cierta perspectiva, que me ayuda a entenderlo y evoca en mí una respuesta que es consistente con Dios y su plan. Tenemos que siempre comprobar nuestras intenciones con las del autor. A veces lectores modernos leen las narrativas solo para llegar a los eventos o historias detrás en vez del texto. Aunque el texto es un relato fiel de la historia, el autor ha escogido ciertos aspectos y detalles para comunicar su punto histórico-teológico. El autor bíblico no tiene propósito de simplemente relatar eventos, sino también es un intérprete de esos eventos y quiere que respondamos apropiadamente a esa interpretación autoritativa. Muchas veces la narrativa no contesta preguntas que quizás podemos tener de la historia, porque están fuera del propósito principal del texto. Entonces eso a veces nos ayuda. Entonces, un texto no es igual a si encontráramos un disco, un CD, con la grabación del evento del Éxodo. ¿Cierto? No es lo mismo. Ni es lo mismo como ir en una máquina de tiempo y vivirlo. Pero es algo que con la ayuda de la revelación, la inspiración y el arte nos ayuda a poder responder de manera apropiada a ese evento y entenderlo de una perspectiva divina también. Eso nos lleva a considerar que esas historias son historias teológicas. Dios es el personaje clave de toda la Biblia, incluso cuando está ahí solo implícitamente, como en el libro de Esther. Aunque Dios nunca se menciona en el libro de Esther, Él es quizás uno de los personajes más importantes, porque son sus promesas, su providencia, que está llevando a cabo la historia. Un buen ejemplo de ironía, como hablábamos luego, o antes. Costenberry y Patterson dicen, la narración histórica bíblica es más que un mero catálogo de hechos y un registro de acontecimientos. Es historia teológica por diseño o diseñadamente. Por lo tanto, el mundo de la narrativa es un mundo teológico en que Dios actúa y obra en su fidelidad pactual y en su providencia. Eso es útil porque eso no solamente nos ayuda a poder ver las historias correctamente, pero así debemos ver nuestro mundo también. Nosotros debemos ver nuestro mundo como un mundo en que Dios está activo, en que Dios está llevando a cabo su plan, su historia, en que su decreto, su providencia está guiando las cosas, en que Él está guiando todo. Otra parte de esto es que la narrativa busca entrar al lector en la historia para que lo experimente. Hemos hablado de esto en cuanto a la naturaleza concreta de la literatura, que quiere que tengamos una experiencia del texto,
por oler ciertas cosas, ver ciertas vistas, tocar ciertas cosas. Se identifica, quiere que el autor pueda experimentar el evento, ser asombrado por el evento, identificarse con los personajes, para bien o para mal, y que pueda adoptar cierta perspectiva por la cual ve su propia historia. Al tener un propósito comunicativo que el autor ha diseñado de manera cuidadosa, y al hacer literatura, la narrativa bíblica espera una respuesta de parte de los lectores. Quiere que no simplemente digan, qué bueno que se registró esa historia, sino quiere que entremos en la historia, entendamos lo que está sucediendo, respondamos a esa historia. Unos autores dicen, un resumen, la narración histórica bíblica es más que un relato exacto de acontecimientos pasados. Es una presentación selectiva de los hechos diseñada para presentar una evaluación teológica de ese registro, una que provocará una respuesta espiritual y ética adecuada por parte de sus lectores. Por tanto, el intérprete debe examinar los relatos históricos de la Biblia con vistas a mantener todo esto en una perspectiva equilibrada. Leland Bracken dice que la regla número 1 para leer las historias de la Biblia es sencillamente esta. Considere las historias bíblicas como una invitación a compartir una experiencia de la forma más vívida y concreta posible con los personajes de la historia. Debemos responder al texto, a veces por lamento sobre el pecado, consuelo en la providencia divina o fe en su fidelidad y promesas, y otras cosas también. Debemos imitar ejemplos de buen carácter, aprender de los ejemplos de pecado y fracaso. Podemos considerar la manera en que Cristo usa el evento del lavamiento de los pies de sus discípulos. Una historia, un evento que es una lección práctica para enseñarles acerca del amor y el amor servicial como una parte. Ahí vemos, es un ejemplo moral y también es algo que define la identidad de su pueblo. Vogt dice, es importante tener presente ese aspecto de la narrativa al interpretar los relatos bíblicos. Las narraciones actúan poderosamente en la vida del lector para reforzar, cuestionar y dar forma a las visiones del mundo. Eso es cierto tanto en las sociedades contemporáneas como en las antiguas. Debemos tener en cuenta que la lectura de las narraciones bíblicas no era simplemente una distracción de los desafíos de la vida, algo para leer cuando no había nada bueno en la televisión, sino que forma parte de los medios por los que se fomentaba y mantenía la identidad del pueblo de Dios. Entonces, esas cosas nos ayudan a ver un poco mejor la naturaleza de esto y apreciar la naturaleza narrativa de la Biblia. Entonces, teniendo eso, ahora pensemos de cómo funciona la narrativa, cómo interpretar, entender la narrativa. Una narrativa es como una serie de televisión. Han visto una temporada de una serie de televisión, ¿cierto? Hay cada temporada tiene unos 15, 20 episodios. Y ahí cada episodio tiene sus varias escenas, ¿cierto? Quizás secciones un poco más grandes o de ahí escenas individuales. Pero todo tiene su rol. En una buena temporada, en una buena serie, todo va a tener su rol. Porque depende del arte, de la habilidad de los productores, ¿cierto? Si es algo que tiene sentido o no. Y a veces hay algunos episodios que ayudan a desarrollar la historia de esa temporada, que presenta un poco más el conflicto de la trama de esa temporada, llevándonos a la resolución que va a venir en ese final de el último episodio. O quizás tenemos otros que quizás no se conecten tan claramente con esa trama general, pero ayudan a desarrollar más los personajes, ayudan a desarrollar su historia, revelar un poco más acerca de su trasfondo y ayudarnos a identificarnos un poco más con ellos. Entonces, una buena serie de televisión va a hacer esas cosas. A veces quizás tomen el tiempo para hacer un comentario sobre un problema social y hablan de eso. Depende de la serie y su naturaleza. Pero la Biblia es algo muy parecido. Tiene varios episodios y escenas individuales que contribuyen a todo. Entonces, una de las primeras partes de esto es discernir cuándo empieza un episodio y cuándo termina. Ese es uno de los primeros pasos.
Y podemos hacer eso a través de lo que hemos visto antes. Inclusión, una estructura quiástica, un cambio, cuando hay un cambio de escena, marca quizás el final de una escena anterior, una introducción de un nuevo personaje, o una variedad de otras maneras que nos ayudan a enseñar, ok, hacemos un nuevo episodio, o una nueva escena de esta historia. Al definir el episodio o la escena, debemos buscar su lugar y rol en el episodio y el libro completo. La meta es entender la historia y por qué el autor incluyó esa historia en ese lugar. Hay arte en los detalles de cada escena. Hay arte y diseño en el orden y estructura de las historias. El autor puede organizar su libro de varias formas. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué en esa estructura? ¿Por qué pone esas dos historias juntas? Cuando otro autor quizás los puede poner en otro orden. ¿Por qué lo dice de esa manera? ¿Por qué juxtapone esas dos historias? Hay esas consideraciones importantes. Y eso nos lleva a considerar los antecedentes y los sucedientes. Otro aspecto útil es notar comentarios del autor. Cuando comparamos historias paralelas, especialmente en los evangelios o crónicas y reyes. Cada historia en la Biblia forma parte de una narrativa más grande, tanto en el libro como en todo el canon. Ryken dice, relacionar los episodios con el marcos generales de un relato es la forma más importante de captar la unidad de la narrativa y el mejor antídoto contra la fragmentación que debilita tantos debates sobre los relatos bíblicos. Selhammer también dice que cada historia es parte de una estructura. Él lo llama ese título, estructura, que es la estructura de todo el libro, el marco de referencia en el cual es como en el gabinete y dónde va todo en cada uno de los estantes, la estructura. La característica más influyente, dice él, es útil de la obra de un autor a relatar acontecimientos históricos. Es el marco general en el que organiza su relato. Algunos lo llaman contexto literario. Tal vez un término más utilizable sería estructura. Lo que eso significa es que cada segmento de una narración tiene siempre una relación interna con los demás segmentos de esa narración y con la narración considerada en su conjunto. Cuando hablamos de estructura, nos referimos al conjunto total de relaciones dentro de una unidad narrativa. Cada historia de la Biblia podemos definir o describir como tenemos trama. Trama es la esencia, es una historia. Una trama es una historia, ¿cierto? Es cuando tenemos la presentación de un problema, el aumento en tensión y de ahí una resolución. A mis niños les gusta contar historias así. Y empezó conmigo haciendo chistes con ellos, jugando, que decía, había una vez una niña, ellos preguntan, es así, lo voy a contar. Ellos preguntan historias acerca de mi niñez. Les dije, había una vez que nací, de ahí crecí y viví feliz para siempre. Entonces, esa es la historia. Pero no es una historia muy buena, ¿cierto? Y siempre se quejan. Esa no es la historia. Quieren conflicto. Quieren algo, una historia que tiene propósito, que tiene algo de desarrollo. Que hay un problema y hay una resolución al problema. Pero cuando decimos, había una vez un príncipe y una princesa y vivieron felices para siempre, no es una buena historia, ¿cierto? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está la tensión? Necesita un poco de suspenso. Esa es trama. Esa es la trama. Pero cada trama también tiene subtrama. Esa es mi palabra. Quizás hay otro término, pero subtrama, un trama más pequeña, una escena. Ese es episodio, ese es escena. Pero también hay el metatrama o también metanarrativa. Esta es temporada, la temporada completa. Ese es el episodio. Esa es la escena. Un ejemplo de esto, 1 Samuel.
capítulo 8. Perdón, 7. Primero Samuel 7. Vemos esa idea de trama. Y vinieron los hombres de Kiriath Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo. Okay, ¿voy a saltar esa parte? No, seguimos. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriath Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Entonces, aquí tenemos un poco de conflicto, ¿cierto? Están en medio de un conflicto más grande de los filisteos. ¿Qué es? 7. 4. La primera Samuel. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Entonces tenemos una pequeña resolución aquí. Parte del conflicto es su desobediencia al Señor. Pero aquí ellos se vuelven al Señor. Es una pequeña resolución, pero es como solo la escena. Porque ahora vamos a ver cómo eso va en medio de una prueba. Y Samuel dijo: reunid en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron ahí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ahí encontramos el conflicto, ¿cierto? Ellos están en medio de ese deseo de volver al Señor, ser restaurados, y esto es importante, ¿cierto? Porque eso es lo que va a determinar el resultado del otro. Porque esa obediencia al Señor, esa renovación del pacto, que da esperanza para el futuro. Pero vemos que se reúnen, entonces imagínate, todos en un solo lugar. ¿Qué mejor manera de acabarse con su enemigo? Cuando se reúnen todos en un solo lugar y puedes ir y atacarlos todos a la vez. Entonces se reunieron en Mizpa y los filisteos van para destruirlos. Y escuchan y tienen temor. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Algo interesante ahí es que hemos visto dos discursos directos, dos citas directas. Y los dos se tratan de ¿qué? Reunid en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros. Y de ahí, ahora en versículo 8, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Los dos se tratan de la oración, de fe, de la oración, de la dependencia del Señor. Y es a través de esa oración y dependencia que reciben la victoria. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como un completo holocausto al Señor. Clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió. Ahí vemos aún más esa idea. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. El clímax, ¿cierto? Llegando al punto central. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Entonces ya llegamos al clímax, ya el momento de la batalla llegó. Pero de ahí empieza a bajar porque el Señor había escuchado los clamores de Samuel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Betcar. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. La mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta Gat,
Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Entonces vemos como una resolución progresiva, ¿cierto? Ganan la batalla, pero de ahí vemos paz. Vemos un recordatorio y una alabanza al Señor, y vemos paz, una imagen de paz en medio del territorio. Pero vemos ese conflicto, ¿cierto? Y como la trama. Pero vemos ese episodio que podemos meter dentro de otra sección, las historias de Samuel, ¿cierto? Y de ahí aún eso en medio del libro completo. Y eso es la meta trama. Eso no es el fin de la historia. Aquí tenemos una historia completa, ¿cierto? Algo que tenía una buena resolución. Pero eso no es el fin de todo el conflicto. Porque Israel sigue luchando con su pecado. Ese regreso al Señor sigue ahí. Samuel no puede juzgar para siempre. Va a morir y tiene que entregar su ministerio a sus hijos. Y eso presenta el problema para el próximo capítulo. Cuando sus hijos no son tan buenos como él. Y el pueblo en su pecado rechaza el reinado del Señor sobre ellos. Entonces vemos que es un buen episodio. Es un buen episodio. Podemos convertirlo en un episodio de serie de televisión. Pero necesitamos toda la temporada para ver que eso no es el fin. No es el fin de la historia. Y tampoco David es el fin de la historia, ¿cierto? Como hemos hablado. David también es parte de esto. Es parte de esta trama. Está preparándonos para David. Pero David está preparándonos para la mente narrativa de la historia de la redención. Entonces, trama, subtrama y metatrama. El poder relacionar una historia particular con todo el libro, con la mente narrativa de la Biblia, requiere de manera imperativa que entendamos la historia particular, ¿cierto? Si queremos entender su conexión, tenemos que entender la historia individual. Por lo tanto, analicemos 3 partes de cada historia, muy brevemente. Las historias se construyen siempre a partir de 3 ingredientes básicos. 3 ingredientes básicos de toda historia. Bíblico, una historia bíblica o secular, no importa. Todos tienen esos 3 elementos. ¿Cuáles son? ¿Qué piensan? Adivinen. ¿Qué tiene toda historia? Inicio. Pues sí, inicio, medio, fin, sí, pero como elementos de la historia. Sí, ajá, o más generalmente, personajes, ajá, personajes. Personajes, ajá, y protagonista siendo el principal, el héroe de la historia. Personajes, sí, conflicto o en otros términos, trama. No trauma, sino trama. Y escenario. Personaje hace la pregunta, ¿quién es? ¿Quién o quiénes? Trama es qué y cómo. Y escenario es dónde y cuándo. Los personajes son una parte clave de la historia, porque son los que hacen la historia. Sin los personajes no hay historia, ¿cierto? Necesitamos los personajes. Y pueden ser de varias clases. Podemos tener personajes redondos o llenos, o personajes planos. Como personajes no gordos, ¿eh? Pues en un sentido, como en cuanto a información, en complejidad, esa es la idea. Personajes complejos o sencillos, que son multifacéticos o sencillos y planos. Como personajes de 3 dimensiones o de 2 dimensiones. Eso más o menos la idea. Quizás parte de la trama gira alrededor de la pelea entre los varios aspectos del carácter de un personaje. Por ejemplo, las historias de David. Al principio es una pelea entre él y Saúl. Pero cuando llega al trono, su carácter se hace un poco más complejo, ¿cierto? Podemos ver que no es tan perfecto como se parecía al principio. Hay conflicto aquí, hay todavía pecado con el cual tienen que luchar.
Y partes, a veces ese pecado gana. Entonces es un poco más complejo la historia, porque David es un personaje redondo o lleno, complejo, de tres dimensiones. Un personaje plano es uno que quizás tenga solo un aspecto, una caracterización más sencilla. Por ejemplo, Goliat no es tan complejo, ¿cierto? Y de hecho no aparece mucho. Solo es alguien que representa enemigos del pueblo del Señor, alguien que blasfema a Dios y no es tan complejo. Jezabel también es un personaje muy uniforme. Casi en todas las escenas donde ella aparece, tiene el mismo carácter. El mismo carácter orgulloso, malvado, blasfemo. Pero Ahab, el rey, es un poco más complejo, ¿cierto? Él a veces tiene un corazón un poco más sensible. A veces él quiere servir al Señor, pero no siempre. Entonces, parte de eso es la lucha de a veces responde bien a Elías, a veces no. Eso es parte de la maldad, del problema. Ahí entra lo que fue la historia de Ruth. Sí, ajá, sí, pues Ruth es un buen ejemplo de eso. Ruth sería ella es bastante consistente, pero vemos, sí, ujú, sí. Sí, ella es un ejemplo de un protagonista y ella no hay tanto conflicto en el carácter de Ruth. Hay complementos, eso es otro aspecto, otra forma en que un personaje puede servir. Y este es un buen ejemplo de eso. Orpa, la otra mujer, es un complemento que ayuda a hacer el contraste entre ella y Ruth. ¿Cierto? La acción de Orpa en la historia ayuda a señalar lo distintivo de la actitud de Ruth, porque en un sentido no es que le culpamos a Orpa, sino su respuesta a ir a la casa de sus familias parece muy legítimo, muy normal. Entonces, no es algo malvado, sino es algo que señala la grandeza de la fe y fe de Ruth en el Dios de Israel. Que cuando tuvo una opción muy legítima, no fue un mal consejo de Noemí, ¿cómo es? Noemí, de ir a regresar a su familia. Pero ver ese contraste de los dos personajes ayuda a señalar aún más, exaltar la fe de Ruth. De pronto por la connotación de que tenían los nombres, ¿verdad? Orfa, que significaba terca, Hmm. y Noemí era Noemí es como feliz, ¿cierto? Feliz o bendita. mm, Mara es amargura. Entonces, hay varios aspectos de cómo a veces los nombres y esas cosas pueden indicar. Pues es el hecho de que no tenga fe, es la razón que ella no es la protagonista de la historia. Pero sí tenemos ahí un buen ejemplo de escena y tenemos la, un conflicto principal o inicial del, de la hambruna en la tierra, ¿cierto? Que los lleva a Moab. Pero de ahí hay otro conflicto más, que mueren los esposos y ahora son viudas. Y hay ahora, como la trama es cómo van a regresar, cómo van a ser provistos, dónde va a haber la redención para esos hombres fallecidos. Y, eso es y de ahí hay otro conflicto, ¿cierto? ¿Qué sucede? Encuentra a uno que puede ser un pariente cercano, pero hay otro más cercano. Entonces hay un poco de conflicto. Y se le da el zapato. en los personajes se puede ir viendo las características del personaje. Sí, ajá, y podemos considerar eso por a veces su nombre, a veces otros detalles de trasfondo, a veces la manera en que ellos hablan o lo que se dice de ellos en las palabras de otros. A veces el narrador hace un comentario como en Job. La manera en que Job se presenta en Job 1 es muy importante para entender la narrativa. La caracterización es muy importante. A veces sus acciones demuestran eso. Las acciones de Ruth y Orpa demuestran la diferencia de su carácter. Uno de fe, uno no. La ilustración de la mujer virtuosa. Que según
el canon, cómo está organizado en hebreo, Ah, sí. para después de Sí. Proverbios 31. Sí, de hecho usa lenguaje parecido para describirle. Entonces, hay conflicto, a veces externo a un personaje, como un enemigo, un obstáculo en algo del escenario, algo de la creación, pero a veces es dentro de sí, como Abraham. Parte es si va a ganar su fe o su intento de tomar la promesa por su propia fuerza. ¿Qué va a ganar al final? Y gracias al Señor, gana la fe, ¿cierto? En Génesis 22, gana la fe. Aunque había algunos momentos ahí difíciles, pero ganó la fe al final. Los personajes normalmente se describen en tres maneras: protagonistas, antagonistas y complementos. Los protagonistas son los héroes de la historia y normalmente son el enfoque de la trama. A veces el protagonista tiene que superar algún obstáculo, pasar por ciertas dificultades en las cuales su carácter se va desarrollando y se va madurando, o tiene un conflicto con un villano o antagonista. El antagonista es el villano de la historia, es el Thanos de Marvel, ¿no? Es el gran enemigo. Pero piensen en eso. Parte de la dificultad del arte de esa figura, ese personaje de Thanos, es que a veces nos identificamos un poco con él. Sí. Un poco ¿De dónde? de Thanos, ¿De dónde? de las películas de Marvel, de los Vengadores. Ah, no. Pero hay ciertas cosas en su trasfondo, en la tristeza de su trasfondo, con el cual el espectador puede identificarse. Y eso es un poco difícil, porque no queremos identificarnos con él. Pero a veces la manera en que la caracterización es un personaje bastante malvado, ¿cierto? Pero también que es un poco más complejo, que lo hace un poco más difícil. O sea, lo que él quiere es un equilibrio en el Sí, ajá. parece algo legítimo. Sí, ajá. Y se presenta de esa manera. Y es algo que incluso provee un poco de conflicto en la persona para pensar cómo pensar de esto. Con la realidad de personajes redondos, a veces el villano de la historia es al mismo tiempo el protagonista. Depende de la escena. A veces la lucha puede ser externa y tenemos claramente protagonistas y antagonistas. Pero en algunas ocasiones el problema es esa lucha interna entre varios aspectos del carácter de la persona, como en la historia de Betsabé y Urias y David, ¿cierto? Quien era antes el protagonista se ha convertido en el antagonista, se ha convertido en el villano. Y eso es parte del arte de la historia. Eso es parte de demostrar que, aunque David es bueno, no es el cumplimiento de la metanarrativa, sino es solo parte de la historia más grande. Él es mejor que Saúl, pero no tan mejor. No tan mejor para ser el Mesías. Un complemento es un personaje que sirve de fondo para ayudar en señalar algún aspecto de la trama o para ayudar en el desarrollo de la caracterización de los otros personajes más principales. Por ejemplo, en cierta parte de Samuel, Saúl y David son antagonista y protagonista. Pero a la luz de todo el libro, Saúl se convierte más en un complemento para señalar la superioridad de David. Y hay muchos contrastes entre Saúl y David y sirve como un complemento para exaltar la persona de David. La manera en que los autores presentan sus personajes también sirve para nuestro entendimiento. Esto puede encontrarse en datos de fondo, datos del narrador, afirmaciones de otros personajes, en sus propias palabras o acciones. Podemos notar su apariencia, su personalidad, su manera de pensar, otros detalles que a veces el texto puede señalar. A veces, por considerar otros personajes y cómo se contrastan, se comparan, nos ayuda también. A veces un carácter recibe más espacio o detalle que otros, y eso nos ayuda a ver si son los principales o no. A veces en una narrativa, el personaje principal es el quien habla. A veces el narrador puede definir ciertos personajes en cómo se relacionan con los personajes clave. Un autor puede desarrollar los detalles de un personaje por detalles de fondo
el uso de complementos, comentarios del narrador y otras cosas. Un paso clave en entender el arte de belleza de la caracterización, es decir, cómo presenta los autores, cómo presenta el autor los personajes y desarrolla sus roles. Es importante entender el rol del narrador. A veces él nos ayuda a entender el personaje, pero él puede hablar de varias maneras. Puede hablar en primera persona, en tercera persona, o también en lo que se llama tercera persona omnisciente. Hay tercera persona como un espectador, simplemente contando cómo sucedió. Pero un tercera persona omnisciente es algo que también tiene un poco más de entendimiento acerca de actividad divina, quizás, de que Dios está actuando aquí en esas cosas, que Dios estaba preparando, por ejemplo, que el pecado de los medianitas, o ¿cómo es? Amoritas, medianitas, madianitas. El pecado de los madianitas no estaba lleno, no estaba completo. ¿De dónde viene esa información? Pues viene de Abraham, no sabía eso, pero es algo que el texto dice porque es un narrador omnisciente, que sabe más que simplemente el evento mismo. Omnisciente no en el sentido divino, pero alguien que puede ver los pensamientos, que puede ver el corazón, que puede ver lo que Dios está haciendo. Esdras, cuando dice, y la mano del Señor está. Sí, ajá, esas cosas, esas referencias. A veces en una narrativa normal es cuando habla de la psicología de la persona, sus motivaciones, su corazón, sus pensamientos, ese tipo de narrador. Pero a veces en el contexto bíblico es alguien que también puede explicar la teología detrás, explicar lo que Dios está haciendo cuando quizás Dios no se presentó de manera explícita o evidente en la historia. Otra parte importante en una historia es su escenario. ¿Dónde y cuándo? Un autor puede nombrar el lugar, fijar el tiempo o puede dar otros detalles para describir el escenario de un evento. Cuando Cristo estaba alimentando a los 5,000, Lucas tira ahí el detalle y ahí había mucho pasto. Es otra pregunta, ¿por qué este detalle? Pero por lo menos nos ayuda a pintar un poco mejor el escenario, el lugar donde se ocurrió. Sí, la temporada y otros detalles también. Debido a la naturaleza selectiva de la narrativa, la inclusión de ciertos detalles puede ser útil en la manera en que el autor quiere comunicar su historia. A veces ciertos escenarios pueden llegar a tener un significado muy importante. A veces un escenario puede ser como parte de la historia, parte de lo que comunica qué está pasando. Incluso a veces simplemente estar en cierto escenario puede señalarte un poco la trama. El estar en un lugar puede ser la fuente del conflicto, como en un desierto. El estar en un desierto normalmente se conecta con la idea de prueba y tentación, como en Israel o en Cristo. Egipto es un lugar de opresión y muchas veces se simboliza de esa manera. Sí, ajá. Como en Hebreos, comparando dos escenarios, los dos montes. Sí, ajá. El monte Sinaí es un escenario y cuando están en Horeb o van a Horeb o van al monte Sinaí, hay cierto contexto muy importante sobre lo que sucedió ahí en el pacto. Entonces hay mucha importancia en entender esas cosas. A ver, una montaña es importante, es una escena, un escenario importante, porque normalmente ahí va conectado con quizás ideas de adoración, la presencia de Dios. Debemos prestar atención a esos escenarios, la manera en que sirve en la historia y la manera en que quizás otras historias anteriores o posteriores usen y entienden esos escenarios. Ese es el de mi texto que cayó en la oscuridad. La tierra. Mediodía. Sí, eso es parte del escenario, sí. Sí. El mediodía siendo el tiempo. También podemos agregar otro detalle, no solamente el lugar y el tiempo, sino también la cultura, las personas. También puede ser como el contexto cultural, puede ser parte del escenario.
para ciertas cosas de vestimenta, de comida, de temporada, otras o prácticas religiosas que pueden formar un poco del escenario. A veces el narrador puede hacer cosas interesantes con tiempo, no solamente el lugar, sino también con tiempo. Por ejemplo, el libro de Ruth, ¿cuándo sucede? ¿Qué dice el libro? Cuando los... Sí, cuando los qué? Cuando los jueces, durante el tiempo de los jueces. Sí. Y eso nos ayuda a entender la conexión con el libro de los jueces, pero también da un contexto, un tiempo, no solamente para fijar el tiempo en la línea de tiempo, sino para entender también un poco del contexto caótico y difícil y la destrucción de la sociedad, el declive de la sociedad israelita en ese tiempo. La historia de Samuel se sitúa en un tiempo en que la palabra del Señor era escasa. La palabra del Señor era escasa en esos días. Eso es algo importante para la trama, ¿cierto? Puntos o eventos claves en la trama pueden ser marcados por un cambio en tiempo. Entonces, hay dos tiempos importantes en una narrativa. Hay el tiempo narrado y el tiempo de narración. El tiempo narrado, es decir, en cuánto tiempo sucedió el evento. Y el tiempo de narración, en cuánto tiempo sucede el contar la historia. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Como dije, Selhammer habla de dos cosas, el evento y la narrativa. Entonces, hay un tiempo del evento y un tiempo de la narrativa. Entonces, debemos tomar en cuenta los dos. Por ejemplo, un autor, Shimon Bar Efrat, dice, el tiempo es como la arcilla en la mano del alfarero, en lo que respecta al autor. Lo moldea a su gusto, haciéndolo parte integral de la forma de la obra en su conjunto. La conformación del tiempo dentro de la narración es funcional y no aleatoria o arbitraria, contribuyendo genuinamente en coordinación y cooperación con los demás elementos al carácter, significado y valores de toda la narración. Aparte de su papel dentro de la propia narración, como proporcionar énfasis o implicar conexiones entre incidentes separados, el tiempo narrado puede cumplir funciones directas para el lector, como crear suspenso o determinar actitudes. Entonces, podemos ver puntos clave cuando el tiempo de narración se acerca más al tiempo narrado. Tiempo narrado es el tiempo del evento que sucedió. Entonces, y vivió Adán 130 años. ¿Cuánto tiempo se narró? 130 años. Sí. Y vivió Adán 130 años. ¿Cierto? Esto resume 130 años en 1 segundo y medio. ¿Ven la diferencia? Tiempo narrado es cuánto tiempo pasó en la historia que contó. Y tiempo de narración es cuánto tiempo toma para contar esa historia. Por ejemplo, en la historia que cuento a mis niños. Había una vez, nací, crecí y era un niño, y de ahí crecí y era un adolescente, y de ahí me casé y era adulto, y aquí estoy. 28 años en 30 segundos, o 20 segundos. Sí, no es una buena historia, ¿cierto? No es algo muy importante. No es algo muy importante en la historia. Entonces, cuando no hay nada importante, no es muy divertido, no es una buena historia. Entonces, tener ese contraste de detalles de fondo, algo en el primer plano, es parte de lo que desarrolla una buena historia. La Biblia hace eso también con el mismo uso de historia. Y yo crecí en un hogar cristiano, pero cuando tenía esa edad, de ahí me enfoco, ¿cierto? Mi historia de conversión. Me enfoco en tal edad, en tal tiempo, en tal contexto, cuando ya el conflicto ya llega a su clímax. Ya hay más detalle, más importante para los cambios que sucedieron. Si lo extendemos, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth.
Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Como engendró hijos e hijas. Es como una vida completa que resume en un versículo, 2 versículos. Pero a contrastar este pasaje con Génesis 22, 9 a 10, es algo que nos llama la atención y nos muestra la utilidad de esa distinción. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Lo puso en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué sucede? De hecho, casi más tiempo para narrar algo que sucedió quizás en 30 minutos que lo que usó para narrar 800 años. Entonces, hay algo aquí, ¿cierto? Ese es un momento clave. Aquí estamos en un clímax, en una trama. Y ese es el punto, ¿cierto? Esa es la trama de Abraham. ¿Cómo Dios va a cumplir esa promesa de la simiente? Pero aquí encontramos un gran conflicto. Está a punto de matarlo. Esa es la trama, ese es el conflicto. Y llega a su clímax y te hace lenta la lectura y meditar en lo que está pasando aquí. Y usa otras técnicas como es una frase polisindética que dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar. Nota esa repetición. Y hizo esto, y hizo esto, e hizo esto, e hizo esto. Esa repetición de la conjunción hace aún más lenta la lectura. Porque no es necesario. Pero lo incluye para aún enfatizar más. Que Él quiere que leas despacio ese texto. Y que medites en lo que está pasando. Y también forma suspenso, ¿cierto? Es algo de suspenso. Como en una serie de televisión. Es cuando introducen las publicidades. Justo cuando algo va a pasar. Ahí justo entran las publicidades. Y se cortan. Y esperas que vuelva. Porque te deja con suspenso. Y tienes que volver. Aquí el tiempo narrativo se hace mucho más lento. Es mucho más cerca de la velocidad del tiempo narrado. De hecho, el tiempo narrativo es casi más lento que el tiempo narrado. Para tomar el cuchillo y todo eso es casi el mismo tiempo que como él cuenta la historia. Porque disecciona cada detalle de la acción. Extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo, levantó la mano. Como esa idea, o sea, toda acción, toda parte de la acción. Vemos algo parecido en Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí tenemos el escenario, el tiempo antes de la fiesta de la Pascua. Tenemos un comentario del narrador de una perspectiva omnisciente, ¿cierto? Hablando de lo que Cristo tenía en mente. Durante la cena, otra parte del tiempo, del contexto temporal, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Otro detalle del trasfondo aquí, que era algo de ironía, ¿cierto? Que ironía dramática. Ahora nosotros lo sabemos, pero ellos no lo sabían en ese tiempo. Eso es parte del conflicto de la historia. Cuando hay la lucha, ¿quién va a ser el que traiciona? Porque nosotros sabemos. Y de hecho ya lo había mencionado algunas ocasiones antes, pero ellos no sabían. Cristo, sí, pero... Cuando está escribiendo esto ya lo sabe. Después, Juan sí, claro. Pero es la idea. Los personajes de la historia no lo sabían. Esa es la ironía dramática. Cuando nosotros sabemos más que los personajes de la historia. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y Dios volvía. Entonces, aquí hay muchas cosas, ¿cierto? Muchos detalles de la mente de Cristo, de su mentalidad, de lo que está informando sus acciones, que él está poniendo atención, ¿cierto? O sea, justo
Ya todo está puesto para su muerte. Esa es la idea. Ya todo está puesto para su salida de este mundo. Todas las piezas están ahí. Y se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces, como hemos hablado, creo que hemos tocado ese texto antes. Pero noten esa técnica. También, polisintético. Muchas veces usa y. Y algo que se contrasta mucho con el contexto mental también. Algo tan humilde de alguien que está al punto de ir a la gloria celestial. En medio de ese contexto, eso nos ayuda a ver el contraste y incluso ver mejor el amor de Cristo en este momento. Pero vemos, se levantó, se quitó, tomó, ciñó, puso agua y lavó y secó los pies. Todas las partes de la acción son relatadas. En último lugar, debemos considerar la trama. La trama normalmente es la progresión de la presentación de un conflicto, los obstáculos al encontrar la resolución y la manera en que la resolución finalmente se logra y cómo se ve. La trama debe entenderse a la luz del libro entero, como hemos visto. Por ejemplo, un ejemplo de una trama bastante compleja y bonita y por eso deleitoso de leer es la historia de José. Hay una variedad de escenas aquí. Tenemos el conflicto entre José y sus hermanos y de ahí el más grande de la promesa de Dios y los obstáculos en el mundo. Entonces hay como dos niveles de eso. Más específico, José y sus hermanos, y de ahí, pero más grande, las promesas de Dios y cómo se van a cumplir. Y lo cual es la metanarrativa, la metatrama del libro de Génesis. Y vemos que al final, ese conflicto de José era algo que Dios usaba para cumplir lo otro. Entonces, todo se va y se ata en un buen lacito al final del libro. Judá y Tamar. Sí, vamos a hablar de eso luego. Creo que eso, de hecho, ayuda también en esa metanarrativa. Eso nos ayuda a entender que hay una metanarrativa más grande que solo la historia de José. Ok, entonces, volviendo a José. Tenemos la promesa de Dios simbolizadas en los sueños de José y su cumplimiento. Es algo que es paralelo, ¿cierto? Dios había dado un sueño, una promesa a José, de que él iba a reinar sobre sus hermanos. Y parte de la historia es cómo eso va a suceder. Y ellos piensan, irónicamente, que por matarlo simbólicamente, en ponerlo en el pozo, logren deshacerse de ese sueño, de esa promesa. Eso suena algo a la historia del resto del libro, ¿cierto? Dios ha dado una promesa, incluso ha dado sueños, como es el padre de José. Y en esto, la pregunta es, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo se va a cumplir? ¿Y cómo se va a cumplir cuando hay ese gran conflicto de que él está esclavizado? Va hacia la muerte. ¿Cómo ahora va a reinar sobre sus hermanos? Y de ahí va a Egipto y es bendecido. Y llega a ser sobre la casa de Potifar. Y decimos, mira, ya está a punto de resolverse. Pero ¿qué sucede? Va a la cárcel, regresa al pozo. El conflicto es como esa tensión, ¿cierto? ¿Ven eso? Esa es parte del arte, de la hermosura de la historia. Pensamos, mira, está justo al punto de alguna manera, aquí se va a resolver. Pero de ahí hay la falsa acusación y hay que se mete en la cárcel. Pero de ahí vemos otros sueños que vuelven a la idea. Y uno es restaurado y pide, por favor, recuérdame. Pero entonces parece, ok, ahora va a salir, va a ser bueno, pero se olvida. Se olvida por 2 años. Pero de ahí el Señor lo hace recordar. Y vemos algo un poco más. Por interpretar ahora otro sueño, el sueño de Faraón. Pero de ahí entra la otra narrativa. Una hambruna terrible. El otro conflicto más grande. Ahora la promesa, el pueblo prometido está en peligro. Porque va a destruir toda la tierra. Pero vemos un poco más de la conexión.
Dios había enviado a José ahí justo para ese propósito, para que a través de la sabiduría celestial José podía obrar de manera sabia para librar a sus hermanos de ese hambre. De ahí entra el conflicto con los hermanos. El conflicto con los hermanos. Cuando vuelven. Y vemos y sentimos un poco eso. Ese lazo en sus entrañas cuando él ve a sus hermanos. Podemos imaginarnos un poco ese choque de cómo están trabajando tan felices. De ahí mira, podemos ver un poco a José haciendo esa cara de sorpresa, no sé exactamente cómo describirlo. Es mejor experimentarlo que expresarlo. Entonces empezamos a ver, mira, el sueño se está cumpliendo. Aquí vemos que se están acercando hacia él, dependiente de él, y él reinando sobre ellos. Y eso nos ayuda a ver que, aunque Dios había dado esa promesa, ese microcosmos de la promesa a José, y como ese se cumplió, también las promesas más grandes del libro de Dios. Las promesas de Dios que son más grandes y más generales en el libro también se van a cumplir. Y de hecho, esa promesa a José fue justo para ese propósito. Lo que ustedes intencionaron para mal, Dios para bien, para salvar a mucho pueblo. Entonces, en último lugar, la última respuesta, parte de esto, es responder a la narrativa. Ser instruidos por la narrativa, ser consolados por la narrativa, ser confrontados por la narrativa, ser instruidos en las promesas del Señor y asombrarnos en la gloria y fidelidad del Señor. Debemos responder a esas historias. Entonces, en esa clase hemos hablado de la naturaleza de la narrativa bíblica, hablando de su naturaleza artística, selectiva, teológica y su relación con el mundo verdadero. Hemos hablado de algunas maneras de interpretarlo. Debemos entenderlo a la luz de su estructura, su subtrama, trama y metatrama, las escenas, los episodios y la temporada, ¿cierto? Debemos entenderlo a la luz de esos contextos. También debemos apreciar la manera en que el autor, de manera artística, desarrolla personajes, escenarios y trama para ayudarnos a entender lo que está pasando, cómo se conecta con las otras historias y cómo eso contribuye al mensaje y teología del libro y esa mente narrativa de la historia de la redención que conecta toda la Biblia.